ley del desdoblamiento del tiempo. Es una teoría física desarrollada por el astrofísico Jean-Pierre Garnier, que describe a la ley del desdoblamiento del tiempo como la división del tiempo en distintas velocidades a causa de un efecto de aceleración del universo, por estar llegando al fin de un ciclo solar. Yo era, yo soy y yo seré existen simultáneamente en distintas frecuencias, pasado, presente y futuro. Ok, y una pregunta. El sistema legal, ¿cómo se entiende dentro de esta perspectiva? Bueno, eso nos va a hablar ahora Sebastián, nos va a explicar la ley de desdoblamiento del tiempo aplicada al sistema legal, a la justicia, a la resolución de conflictos. Nos va a presentar una planilla haciendo referencia, una plantilla haciendo referencia a esta ley, y luego va a relacionarla con el sistema legal y cómo lo llevaríamos en una práctica cotidiana a esta nueva visión o a esta nueva perspectiva. Así que, bien. Sebastián. Bueno, empezamos por la información que tenemos del video anterior, en que todo parte de un punto, ¿no? Todo parte de un instante. Ese instante vacío, abstracto, que tiene un campo de potenciales, ¿ok? La ley básica de los universos originales es: propósito es previo de la existencia. ¿Qué significa propósito es previo de la existencia? Significa que los elementos dentro de su universo original van a existir, pero van a estar sostenidos de antemano por un propósito que es previo, que es ordenatorio, si se quiere. Los va a ordenar de una manera y con un rol determinado, si se quiere. Entonces, como nosotros, por una pregunta, como explicábamos anteriormente, ¿cómo sería ser otra cosa? ¿Cómo sería ser lo que no soy o ser otra cosa? Nos desdoblamos en tiempo y espacio, nos salimos de este punto, de este instante. Por lo tanto, para salirnos de este punto, de este instante, hemos quebrado esa ley de los universos originales de que propósito es anterior a la existencia. Porque cuestionamos nuestro rol, cuestionamos nuestro propósito y lo que hacemos es invertir la ley de los universos originales, que es, invertir la ley sería lo que nosotros transitamos en el espacio-tiempo, ¿sí? Que existimos y no sabemos para qué, ¿sí? No sabemos para qué. Existimos sin un propósito de alguna manera. Por lo tanto, existir se torna nuestro propósito. Mantenernos vivos es nuestro propósito en el espacio-tiempo lineal, ¿sí? Pero como recién decía, nos fuimos de este punto, de este instante, de este universo original, donde la ley básica es esta: propósito es anterior de la existencia. Quebramos la ley del universo original y nos quedamos sin ley. Nos quedamos sin ley. ¿Se acuerdan que este era plano 7, este era plano 6? Y acá va a haber un quinto, ¿sí? Plano 6 es así, quinto. Ese quinto de la divergencia que se va de la esencia, divergencia porque se separa, ¿sí? Divergencia porque se separa. Entonces, ese quinto, ya cuando estamos en ese, no tenemos ley, porque nos fuimos de la ley primordial, que era propósito antecede a la existencia. Entonces, como nos quedamos sin ley, hay que crear una ley. Nosotros creamos una ley porque no la hay. Entonces, o la ley previa ya no nos sirve, ¿sí? Pero nosotros tenemos como si fuera, por ejemplo, los países tienen constituciones, ¿sí? Crean una ley que no tenían, ¿sí? La ley máxima, si se quiere. La base de la pirámide. No, es sobre la que se va a fundar todo el sistema jurídico de ese país, ¿sí? Kelsen nos hablaba de eso, de hecho. Pero vamos a ver que Kelsen
donde él toma dos aspectos de la norma en sí, que es validez y eficacia. La validez de la norma, del sistema legal, siempre va a estar en un escalón superior, ¿sí? Una norma es válida porque hay una norma anterior que le da lugar, si se quiere. Es escalones normativos que se autovalidan con la superior. Pero Kelsen nos va a fundar todo el sistema jurídico en una punta que él va a llamar el vértice de la pirámide, que es esa norma fundante básica. No la va a explicar, porque es una hipótesis de trabajo. No la va a explicar. Porque esa norma fundante básica es la ley de los universos originales para nosotros. No la puede explicar porque está fuera de la existencia. No está en la existencia. ¿Sí? Entonces, Kelsen, como no tiene este conocimiento físico, él va a hablar de una norma hipotética fundamental, que va a ser basamento de todo el sistema jurídico nacional e internacional. ¿Sí? Entonces, recién decíamos, nos fuimos del universo original, quebramos esta ley de los universos originales y nos quedamos sin ley. Por lo tanto, teníamos que crear una nueva ley que regule el tránsito exploratorio, porque nos desdoblamos con un fin que es exploratorio. ¿Sí? Entonces, claro, desde la mirada del sistema legal sería la conducta humana la que regula. Claro. Entonces, creamos una ley para regular las conductas dentro de ese tránsito exploratorio en el espacio-tiempo lineal. ¿Sí? Pero los quintos, los que no tienen ley, si se quiere, van a crear la ley. ¿Sí? Nosotros podríamos poner en este escalón a los constituyentes, a nuestros legisladores. Ellos son los que crean las leyes. ¿Sí? Entonces, estos van a crear la ley. ¿Sí? Crean la ley humana. ¿Ok? Que se va a manifestar en un cuarto plano como lo que nosotros muy bien abogados conocemos, que es el deber ser. Deber ser. Este es el cuarto, ¿sí? Va a fundar, si se quiere, una forma ontológica que es el deber ser. Todo lo que está acá abajo tiene que ser de una manera determinada. Y si no cumple con ese deber ser, la eficacia de la norma exige la coerción, exige una sanción. ¿Sí? Entonces, estos quintos que crean la ley imponen un programa de deber ser. ¿Esto está bien? ¿Está mal? No. ¿Ok? Es un deber ser, también podemos ubicar ahí, además de las leyes, podemos ubicar la moral, el bien y el mal, ¿sí? ¿Qué es lo que está bien para una sociedad? ¿Qué es lo que está mal? Podemos ubicar también las buenas costumbres, como acá dice María Laura. Entonces, ese es un plano de deber ser. Es un programa, ¿sí? Es un programa que va a regular toda una plataforma de marcadores que fundan los planos lineales, ¿sí? Porque nosotros tenemos 3 planos más acá, ¿sí? Tenemos el 3, el 2 y el 1. Si recuerdan... Una pregunta, ¿qué son marcadores? ¿Qué son marcadores? Bien. ¿Por qué les llamamos marcadores primero? Marcadores son lógicas que están en el cerebro, ¿sí? En el sistema nervioso de todas las personas, ¿sí? Hammer, un médico alemán, va a descubrir que el desarrollo embriológico de todo el sistema nervioso prepara, si se quiere, al bebé, al individuo, para este tránsito exploratorio del que estoy hablando, en el espacio-tiempo, ¿sí? Entonces, esa constitución en el sistema nervioso que va a explicar este médico alemán va a ir por el desarrollo de las capas cerebrales y que esas capas cerebrales regulan determinadas cuestiones, como por ejemplo el endodermo, que es la primera capa en formarse,
¿sí? Es la capa más antigua del cerebro, pero es la que primero se forma, porque el cerebro se forma de adentro para afuera, ¿sí? Entonces, la primera capa va a regular lo que nosotros conocemos como supervivencia, ¿ok? Ese es un marcador. Es un observador de ese plano. Exacto. ¿No? Es un observador de ese plano, pero que va a estar atado a las líneas del pasado, ¿sí? Por instinto. Y preservar la existencia de ese cuerpo, de ese vehículo físico y biológico. El cuerpo en sí es un vehículo exploratorio, ¿sí? Entonces tenemos en un primer momento, endodermo, genera es esa capa cerebral que regula esta parte, la supervivencia, ¿sí? La segunda capa, tenemos ya un mesodermo antiguo, ¿sí? Que va a regular cuestiones como la protección. ¿Ok? Tenemos esta segunda capa que es la protección. Bueno, el endodermo nuevo, el mesodermo nuevo, claro, la búsqueda de seguridad, ¿sí? El mesodermo nuevo regula lo que nosotros conocemos como comparación-competencia. Y el ectodermo, que es la capa última que se forma, regula lo que nosotros conocemos también y que el médico alemán lo llama como sustitución del faltante. Que es esa creencia de que todo, nunca estoy completo, siempre me falta algo. Y entonces buscamos afuera llenar ese vacío interno que tenemos, ¿sí? Por cosas que están afuera. Todas estas capas van a regular, ¿sí? Cerebrales, van a permitirle al individuo gestionar su vehículo físico y biológico para ese tránsito exploratorio. Ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el derecho? ¿Qué tiene que ver esto con el sistema legal? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque las normas van a estar regulando que en la satisfacción de la supervivencia, de la protección, de la comparación-competencia, de la sustitución del faltante, no nos matemos los unos a los otros. ¿Sí? Tiene que ver mucho con todo esto. Porque nosotros consideramos desde esta perspectiva que el derecho más importante es el derecho a la vida. ¿Por qué se produce tanta carga social cuando matan a alguien, por ejemplo? ¿Por qué se produce tanta carga social? Porque le quita a ese individuo la posibilidad de continuar en ese tránsito exploratorio. ¿Sí? Por eso consideramos que el derecho a la vida es el derecho basamental de todo ese programa de deber ser, ¿sí? De regular las conductas para que en ese tránsito exploratorio, que es el espacio-tiempo lineal, no nos matemos los unos a los otros. De hecho, las teorías contractualistas, ¿sí? Del iluminismo, con Hobbes, Locke, Rousseau, ¿sí? Van a partir de un estado de naturaleza, de una hipótesis de trabajo, que es el estado de naturaleza que está en este quinto. En este quinto, ¿se acuerdan que en el quinto no había ley? Ese es el estado de naturaleza de los contractualistas. Por ejemplo, Hobbes va a decir que es un estado de naturaleza violento, donde el hombre es el lobo del hombre, y por lo tanto hace un pacto, hacemos todos un pacto donde cedemos, ¿sí? Cedemos a nuestros gobernantes el hecho de que nos gobiernen a nosotros por medio de una ley, ¿sí? Una ley y un pacto que todos respetamos y que el fundamento es el derecho a la vida, vivir y dejar vivir, ¿sí? Entonces, las normas van a estar regulando justamente estos 4 marcadores: sustitución del faltante, comparación-competencia, protección y supervivencia. La cuestión es que ese programa de deber ser, no es que nosotros no nos vamos a basar en él, no nos vamos a basar en las normas, sino que las normas están ahí justamente para gestionar, para regular esa plataforma de conflicto. Pero están regulando solamente una línea que tiene que ver con el pasado. ¿Y la línea del futuro? No nos preguntamos qué pasa. María Laura hoy definía el desdoblamiento del tiempo y hablaba de la aceleración del tiempo. Hablaba del desdoblamiento del tiempo, hablaba de la aceleración del tiempo y de que estamos llegando a una punta
del desdoblamiento del tiempo, que ya no solo no tiene que ver con esto, ¿sí? Sino que tiene que ver con un retorno a la esencia, al ser. ¿Sí? Ser. Porque acá está el ser, acá está el deber ser. ¿Sí? Entonces, es importante que entendamos que el ser es hiperconvergente. No excluye, ¿sí? No excluye ni no deja nada fuera, es inclusivo, es coherente, es cohesivo con todos los elementos y con todos los observadores que hay. Por eso estamos planteando esto desde una nueva observación de los conflictos. Porque en los conflictos, en la justicia y a veces en el sistema legal, intentamos excluir observadores de conflicto. Los observadores son los que están en los distintos planos, claro, y las distintas velocidades. Esa sería la conexión con el desdoblamiento del tiempo, ¿no? Exacto. Que el observador genera la realidad a partir de, en combinación con lo observado en los distintos planos de observación o las distintas velocidades. Exacto, exacto. Entonces, la idea está en integrar. La idea está en buscar mecanismos de resolución de conflictos que sean coherentes. Que sean coherentes, que sean cohesivos y que no dejen carga en los individuos. ¿Sí? Carga me refiero a ira, tristeza, depresión por el conflicto que está teniendo y que por más que la justicia lance una sentencia, si hay una parte que queda excluida, siempre hay alguien que queda disconforme. ¿Sí? Y una justicia divergente por lo general hace eso, excluir observadores de conflicto. ¿Qué sería? Claro, sería la de bajada. Una justicia convergente es la que incluye a todos los observadores de conflicto. Y por eso vemos que la mediación es, sin lugar a dudas, un método de resolución de conflictos que es altamente convergente, donde esta postura puede ser aplicada muy bien. Muy bien, esta lógica puede ser aplicada, de hecho, de maravillas. Entonces, la mediación hoy en día puede ser una bisagra en la percepción de los conflictos. A través de un nuevo diseño, de ver a los conflictos como potenciales para solucionar temas que van más allá incluso de ese conflicto. Y lo que estamos planteando es que cada vez creo que como sociedad nos tenemos que cuestionarnos estos altos niveles de conflictividad que estamos teniendo. Que los juzgados están cada vez más abarrotados de expedientes, de causas, con procesos que son largos y que son tediosos. Entonces, es necesario cambiar la lógica. Es necesario cambiar la lógica con la que observamos los conflictos y con la que los pretendemos solucionar. Con un sistema adversarial no vamos a resolver, de hecho, e integrar a todos los observadores del conflicto. Con una lógica adversarial, y el conflicto es adversarial por naturaleza, ¿sí? Porque hay una separación, hay posturas que son opuestas, que son divergentes, ¿sí? No va a dar una respuesta que sea cohesiva. Ahí es donde vos hablas de que hay que tratar de cambiar la lógica. Ahí es donde se une esto con el desdoblamiento del tiempo. Exacto. Porque si vos intentás cambiar la lógica, como dijiste en el video anterior, es salir de la experiencia vivida para tener la realidad, pasar al futuro. Eso sería cambiar la lógica de esta plataforma o este programa que vos estás mostrando. Exacto. Escribana. Es que las... Exacto. Escribana y doctora. Escribana le vas a decir pues ya. Pero, claro, es exacto lo que usted dice. ¿Por qué? Porque la solución de los conflictos no está en el pasado. Está en la comprensión y la resignificación de esos conflictos que son del pasado, ¿sí? Tienen que ver con observadores que están en la línea del pasado, ¿sí? Pero que esta lógica nos reconecta con el futuro, donde está la solución. Porque tenemos que entender algo. Es una relación que es simétrica. Esto es fundamental que se comprenda.
que si acá tenemos un conflicto y un problema, en esta otra punta tenemos la solución. Pero por una cuestión simétrica. Lo que pasa es que querer solucionar ese conflicto, ese problema que está en el pasado, con soluciones pasadas, no nos va a satisfacer a todos. Porque el pasado está en distorsión porque viene con esta lógica, que es divergente, que es separar, que es excluir, que es repeler, que no está mal. Pero ahora estamos en esta otra punta del desdoblamiento, donde hay un retorno a la esencia, al ser, a la convergencia. ¿Sí? Entonces, los conflictos tienen que ser, de alguna manera, derivados para que su lógica cambie de divergente a convergente, que incluya en vez de que repela. ¿Sí? ¿Qué es derivar un conflicto? ¿Qué es derivar un conflicto? Sí. Tiene que ver mucho con esta relación simétrica de la que estaba hablando. Es, primero, observar el conflicto y detectar qué observadores están activos. Por ejemplo, ¿sí? En una demanda de alimentos, la cuestión fundamental va a ser la supervivencia. En una restricción de acercamiento, el fundamento básico va a ser la protección, ¿no? Por ejemplo, lo que tiende a hacer una ley de defensa de la competencia es regular esto, competencia, ¿sí? Para que todos queden equilibrados, digamos, ¿sí? Entonces, observar qué observadores están activos, qué marcadores están activos en ese conflicto. Y reconocer que ese conflicto es un diseño que tiene una lógica que es divergente. ¿Por qué es divergente? Porque un conflicto parte de un hecho, ¿no? Tenemos un hecho en el pasado. Y ese hecho está siendo visto de manera distinta por dos o más personas, ¿sí? Entonces, ese hecho, ¿qué hace? Se abre. Esa visión, esa percepción del hecho empieza a abrirse. Y es como que el conflicto pone una lupa a ese hecho que está en el pasado. ¿Para qué? Para verlo mejor. Por eso estamos empezando a reconocer que los conflictos no están mal. No tenemos que ver los conflictos como una carga. Tenemos que ver los conflictos como un potencial donde ese potencial nos da el combustible para una sociedad y para individuos que son convergentes, que empiezan a incluir y a incorporar a todos los observadores de conflicto. Y además que ese hecho y esas dos percepciones que son distintas no son opuestas, son complementarias. Son complementarias. Hay un autor que se llama Linares Quintana y que nos va a decir que la percepción de uno de los sujetos del conflicto no es independiente de la percepción del otro sujeto de conflicto, ¿sí? Y que ambos sujetos que están en conflicto son co-creadores del mismo. Entonces hay que asumir, creo, como receptores, hay que asumir como individuos nuestra responsabilidad en los conflictos. Porque solo asumiendo los hechos y solo asumiendo nuestra responsabilidad, que hay algo que ahí hay que ver y hay que resolver, hay algo que tengo que reconocer. ¿Sí? Y la otra parte de la derivación, después de reconocer. Claro, después de reconocer es justamente soltar y saber que en esta otra punta hay una solución del conflicto. Y saber que la relación es simétrica. Y la derivación sería al observador de mayor velocidad. Exacto, la derivación es al observador de mayor velocidad porque ese conflicto forma parte de una de sus preguntas. Y él tiene las respuestas. Tiene una lógica abstracta. Exacto, una lógica abstracta convergente. Y que es convergente. Por lo tanto, es el más apropiado a la hora de cerrar un conflicto. Y somos nosotros en una velocidad mayor, existiendo en ese plano. Exacto. Entonces, es importante esta nueva percepción de los conflictos, entenderlos como un potencial y no como algo negativo, porque siempre estamos acostumbrados que cuando tenemos un problema lo vemos como algo malo. No, es algo que necesariamente tenemos que ir a observar. ¿Sí? Es algo que necesariamente tenemos que ir a observar. Una oportunidad.
es una gran oportunidad. Por eso los conflictos podemos definirlos como o un peligro o una oportunidad. Un peligro si no nos animamos a observar un poquito más allá de nuestra percepción, ¿sí? Ahí es un obstáculo. Ahí es un obstáculo. Pero cuando abrimos nuestra percepción, y ahí está mucho el rol del abogado, el rol del mediador, el rol de los que trabajan con esos conflictos para que la persona pueda abrir su percepción un poco más allá de su percepción. Eso me hace acordar a la teoría del caos, que dice justamente que los momentos de crisis ayudan a la creatividad, pero los del caos son mejores todavía porque obligan a utilizar alternativas anteriormente no contempladas. Y lo estoy uniendo, ese es un matemático francés, una teoría matemática la del caos. Eso lo estoy uniendo a que si yo tengo un conflicto, estoy viviendo una crisis, o finalmente ese conflicto se ha convertido ya como en un caos. Y eso me obliga a una creatividad para encontrar otras alternativas, o sea, un poco el desdoblamiento, para aplicar lo del desdoblamiento del tiempo a esta otra situación. Sí, entonces exacto. Es importante en la derivación a donde referenciamos, si al plano del cuarto, del deber ser, o al de infinitas posibilidades. Que se le... Exacto. Además, es muy probable que las respuestas que dé sean alternativas que no eran contempladas, ¿sí? Porque va a ver mucho más rápido de lo que nosotros podemos observar las cosas, ¿ok? Las cosas que a nosotros se nos escapan, a no se le escapan. Entonces, va a dar las respuestas que contemplen incluso alternativas que nosotros no podíamos ver, ¿sí? Entonces, esa es nuestra propuesta. ¿Cómo recibimos estas respuestas? Estas respuestas las recibimos a través de intuiciones, ¿sí? El abogado, el mediador, el juez puede estar viendo, justo se le ocurre algo que no estaba siendo visto, o una posibilidad que no había sido contemplada, y de esa manera la puede proponer, ¿sí? O las partes mismas se dan cuenta de algo que no estaban viendo y automáticamente se ponen de acuerdo, ¿sí? ¿Cómo se dice en inglés lo del torbellino de ideas? Brainstorming. Brainstorming, yeah. ¿Cómo es? Entonces, es eso lo que nos da la respuesta, ¿sí? No es que no vamos a respetar el sistema legal, ¿sí? No estamos haciendo apología del delito. No, el sistema legal va a estar integrado en una lógica que va a permitir incluir a todos, ¿sí? Que no quede nada por fuera. Porque el sistema legal por ahí tiende a excluir. De hecho, bueno, en determinadas materias del derecho lo podemos ver. Divide y fragmenta. Con esa dividir y fragmentación, exacto. Para que puedas hacer una síntesis, vuelvo a la pregunta que te hizo el señor que está ahí. Cuando te preguntó, ¿qué aplicación tiene esto en el abogado? Esta nueva perspectiva, ¿cómo aplicar esta nueva perspectiva en el quehacer del abogado? En el quehacer del abogado, bueno, con María Laura, hablando de estos temas, justamente estábamos viendo que primero, cuando un abogado recibe a una persona que está en conflicto, justamente puede ser, en mediaciones el requirente o el requerido, el abogado puede ser el cliente, en el caso de un abogado de partes, el cliente. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros recomendamos desde esta perspectiva es generar un clima de comunicación entre la persona que está en conflicto y el abogado, ¿sí? Te estás refiriendo, yo me estoy refiriendo específicamente a cómo aplicar la teoría de desdoblamiento. ¿Cómo aplicar la teoría? Exacto. Bueno, ahora vamos a ir, porque va por capas, ¿sí? No tenemos que apresurarnos, va por capas. Primero, generar un clima de comunicación. Porque es muy probable, como hablábamos con María Laura, que esa persona venga con una percepción cristalizada del conflicto, que venga ya con una idea hecha, si se quiere, una percepción cerrada, digamos, ya como si se quiere un discurso estático de ese conflicto. Bueno, una posición tomada. Una posición tomada, exactamente. Entonces, a ver, el abogado tiene que generar un clima de comunicación, ¿sí? Y escuchar de una manera neutra,
lo que el cliente le está contando, ¿sí? De una manera neutra, ¿qué significa? Sin juicios, sin valores, sin hipótesis, ¿sí? Porque lo que hacemos los abogados, y en eso somos genios, en que estamos escuchando al cliente y enseguida estamos buscando en nuestra mente qué norma aplicar, a qué derecho corresponde, cuáles son las obligaciones de nuestro cliente, las obligaciones de contra quién se quiere ir, por ejemplo. Entonces estamos todo el tiempo generando hipótesis de trabajo que nos impiden tener una percepción neutra de las cosas, ¿sí? Y escuchar de una manera neutra y atenta a la persona que nos viene a traer un conflicto, ¿sí? Eso es fundamental, la neutralidad en el abogado, más allá de que luego lo tenga que ir a representar a su cliente, ¿sí? Pero esa neutralidad le va a dar un eje, una conexión con el presente, ¿sí? Porque la única manera que podemos observar de una manera neutra y sin juicio, sin hipótesis, sin valores, es a partir del punto cero. El punto cero vacío, neutro, nada, ¿sí? Él va a tener que estar escuchando, ¿sí? Y de esa manera va a detectar. ¿Qué va a detectar? Estos marcadores a los cuales recién nos referíamos. Yo daba como ejemplo una demanda de alimentos, que tiene como marcador principal la supervivencia, o una restricción de acercamiento, que tiene como marcador principal la protección, ¿sí? Entonces, él va a detectar qué observadores están activos, ¿sí? Entonces, al detectar los observadores activos que apoyan el diseño de conflicto, y sabiendo que el conflicto, en vez de ser algo malo, es un gran potencial, ¿sí? Y que ese conflicto y ese diseño de conflicto se apoya en una lógica que es divergente, porque separa, porque excluye, porque está diciendo que alguien o le hizo daño o alguien le tiene que pagar, o bueno, todas esas cuestiones que no están mal, ¿sí? Las va a tener que detectar, observar y derivar, que es lo que recién decíamos. Reconocer que ese diseño de conflicto, con una lógica divergente, tiene una solución de conflicto que es convergente. Entonces, automáticamente está derivando a quien tiene todas las respuestas, ¿sí? Entonces, no es que después no vaya a mediación. En la mediación, si es un caso que necesariamente va a mediación, porque así la ley lo exige, o que vaya a litigio, ya va a entrar en una postura que es muy diferente, ¿sí? Va a estar, sí, defendiendo los intereses de su cliente, pero también pudiéndolo asesorarlo de las posibilidades que va teniendo de solución de ese conflicto. Va a estar mucho más abierto, ¿sí? Más abierto hacia el otro colega y hacia el otro sujeto de conflicto, sabiendo que son complementarios, que son visiones que son complementarias, que no necesariamente son opuestas. Y esto justamente tiene que ver con esta ley física de la teoría del observador, que el observador afecta a lo observado por el simple hecho de observarlo. Entonces, si el abogado en ese momento es un observador de lo que el cliente le está transmitiendo, su perspectiva en la observación va a afectar al cliente, por más que esto parezca invisible. Y va a afectar al conflicto. Porque el observador modifica al observado. Física cuántica. Simplemente habilita otras posibilidades por el solo hecho de tener esta actitud de un observador que tiene una lógica previa convergente, ¿no? Así que bueno, hasta acá llegamos, por lo menos en este video, y bueno, pronto sacaremos el próximo, ahondando un poco más en lo que es la lógica de los conflictos y en cuál es el rol de los mediadores, de los abogados de parte y de los demás operadores jurídicos dentro de un sistema nuevo de resolución de conflictos, ¿sí? Bueno, muchas gracias.